Ya, bueno, ya, sí, ya. Bernardo Matías es un joven, porque somos jóvenes, que nos conocimos en la lucha por organizar estos núcleos sociales de las comunidades marginadas. Lo dije bien, medio científicamente, medio filosóficamente. Pero era organizando los valores humanos de los barrios para luchar por su propio bienestar. Y Bernardo me dice ahora, me recuerda a Ramón, que fue quien organizó, para mí, la primera organización de tricicleros que hubo en el país. Entonces nosotros comenzamos a trabajar en la zona norte con esa parte ahí. Simón Bolívar, Capotillo, 24 de abril, Las Cañitas, ahí. De ahí surgió lo que hoy es un mercadito que hay ahí en la Jesús de Galín. Buenos días. ¿Cómo está usted? Gracias por venir. ¿Cómo está la cosa? Muy bien. Qué bueno. Qué De bueno. menos personal, pero no ve todo lo otro bien. La sociedad, pero la sociedad ha mejorado mucho. Evidentemente tiene que mejorar. Seguro, porque es el proceso. Bernardo, yo tengo muchos temas que hablemos. Ese tema de la organización, yo creo que la organización comunitaria, sociológicamente habrá que hacer un estudio, porque a mí me luce como que ese espíritu de lucha comunitaria de los residentes como que ha decaído, como que no hay ya ese espíritu. Era que en el tiempo, 40 años atrás, 30, había un estímulo superior que bajaba de arriba, o había como una conciencia mayor, porque había un movimiento mundial como de la unificación en torno a los intereses particulares de la comunidad, no de las personas, sino de las comunidades. Hablemos un chin de eso, a ver, ¿cómo tú lo observas hoy el proceso? Bueno, saludemos a nuestros amigos y amigas televidentes. Hay muchas variables, ¿verdad?, que tomar en cuenta, en términos económicos, sociales, políticos, culturales, históricas. A mí me gusta siempre empezar por el elemento histórico que define los cambios en una sociedad. Hay un intelectual norteamericano que muchos lo han criticado y me parece que no lo leyeron. Y otros lo han leído con prejuicio, pero hay que leerlo y analizarlo en su profundidad, que es Fukuyama. Oh, sí. Fukuyama, que habló del fin de la historia. Del fin de la historia y de la ideología. Y de las ideologías. Algunos entendieron a Fukuyama como que él estaba haciendo un análisis apocalíptico de que se cerró la lucha ideológica, pero Fukuyama más bien estaba refiriéndose, entre otras cosas, como la visión liberal del capitalismo, la visión no neoliberal, sino liberal, el capitalismo liberal, iba a permear el mundo y se iba a imponer como ideología. Y uno de los elementos de la ideología liberal es el individualismo. En ese momento, Fukuyama se inspira a partir del derrumbe del mundo socialista, que en términos simbólicos se puede hablar con el derrumbe del muro de Berlín. Correcto. En 1989. El muro de Berlín no es el derrumbe de una pared. De una pared. Es una ideología. Son utopías basadas en la solidaridad, basada en el sacrificio, la entrega, el interés por los demás, en el desprendimiento del individuo, la lucha por los derechos en sus diferentes manifestaciones, los derechos de los trabajadores, de los barrios, de las mujeres, del indígena, del afrodescendiente. Hay todo un movimiento intenso, inspirado en una visión de la sociedad diferente a la visión liberal capitalista. Vamos a escucharle un poco, Bernardo, no escuchar, sino a esta nueva generación. El muro de Berlín fue una raya, un límite, una pared que dividía a las Alemanias, Alemania Oriental y Alemania Occidental. La Alemania Oriental estaba bajo un sistema influenciado
por lo que en ese entonces era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y era Berlín Oriental, que era socialista, y la Occidental inclusive tenía su capital, la Oriental, Berlín. Sí. La Occidental... Pero Alemania no era de la URSS. No, pero estaba... Sí, pertenecía al bloque socialista. Y la Occidental ya pertenecía al bloque capitalista, que tenía inclusive una capital distinta, que era Bonn. Entonces, llegaba a la Unión Soviética un secretario general del partido, llamado Mikhail Gorbachev, que entendió y llegó con la idea de como que romper con eso y terminar con lo que llamaban la Guerra Fría, que era lo que tenía en ese tiempo, sí, esa separación, esa comparación. De ahí es que se produce esta debacle, inclusive la Unión República Soviética se desgranó, de ahí salieron 15 o 20 naciones distintas, diferentes, sí, 15, para eso. Sí, 16. Vamos a seguir hablando de eso, que simplemente quería... Pero ahí también se estaba dando todos los procesos centroamericanos de Nicaragua, el proceso de El Salvador, Guatemala, que al final algunos de estos terminaron en acuerdo de paz. Entonces, y los halcones de América del Sur tenían su influencia en términos del poder militar y los Estados Unidos. Se da el derrumbe de las dictaduras latinoamericanas. Correcto. Y la entrada a los llamados regímenes democráticos. Entonces, muchas de estas luchas estaban enfocadas contra los regímenes militares, autoritarios de entonces. Se da un fenómeno que en esa emergencia de los regímenes democráticos, que es un fenómeno que en política le llaman la cooptación de líderes. Entiéndase cooptación, que tú eres atraído, ya sea por dinero, ya sea por razones ideológicas o de otro tipo, a un bloque político ideológico. En ese proceso, gran parte del liderazgo, y vamos a vernos en la República Dominicana, 1996, la llegada del gobierno de Leonel Fernández, fue una etapa donde comienza a darse un declive en términos de las organizaciones sociales y la lucha por los derechos. La mayoría de los líderes de los barrios, de las comunidades, comenzaron a ser cooptados. ¿Recuerdan una frase de Leonel que era pagar para no matar? Pagar para no matar. Eso era parte de una estrategia de cooptación en los barrios. Y simultáneamente, esta es una sociedad que fue siendo dominada gradualmente por una economía orientada hacia la economía de servicio, donde en la economía del servicio el individuo es más un individuo, es un ente individual que un ente colectivo. Entiéndase, tú tienes una banca de apuestas. Una banca de apuestas es una persona que te la atiende, un bar, un colmado, un restaurante, ¿qué más? De una economía de servicio, distinto a la economía de la fábrica. Pero también el proceso de urbanización de la República Dominicana, como de toda América Latina, es un proceso de urbanización que arrastra un tipo, una modalidad de trabajo que no genera organización ni lucha, que es el trabajo informal. ¿Cómo? El trabajo informal, 52, 60% de la población dedicada al trabajo informal. Toda esa modalidad de trabajo, el trabajo informal, profundiza una cultura individualista, la lucha por el día a día, por buscársela, por romper brazos día a día. Eso genera, evidentemente, lo que en sociología... La segmentación y lo que se le llama la desestructuración de los tejidos sociales. Todos los elementos de unificación hasta la familia. Porque ¿qué pasa con la familia? Que en medio de una economía de servicio, donde todo el mundo quiere insertarse en el mercado, todo el mundo quiere trabajar en la familia. ¿Seguro? Se la busca para aumentar el ingreso y acceder a esa economía de mercado. Entonces la política pasa a ser mercado también.
No es como la época en la que tú estabas en Tribuna Democrática. Tú estuviste en Tribuna Democrática. Seguro, 22 años. Ese PRD de los años 70, 80, ya en los 80, todavía en los 80. Que yo creo PRD insertado a nivel de las masas, pero después el PRD se volvió en un partido mercantil. Sí, el neoliberalismo. Sí, y el PLD se volvió un partido también. No todos los partidos, todos. Entonces, a eso tú le agregas el elemento de los partidos. Los partidos se convirtieron en aparatos electorales. Y la izquierda no ha sido capaz de representar la nueva fase histórica de la sociedad dominicana y se quedó atrás. Tú tienes una nueva sociedad con ideas viejas. O no puede ser. Entonces, todos esos fenómenos, yo como estamos en televisión, ¿verdad?, no te lo desarrollo. Todos esos fenómenos inciden para que tengamos una debilidad en el movimiento social de la República Dominicana. Bernardo, tú dijiste ahorita. Demasiado cosas he dicho. No, no has dicho demasiado, has dicho lo que tenías que decir para entender este proceso. Y ahorita hablábamos del advenimiento de los procesos democráticos. En el 80, en América Latina y en el Caribe, Centroamérica, pues República Dominicana fue una de las primeras naciones que entró al proceso democrático con la elección de Don Antonio y el ascenso del PRD. Y América Latina todavía estaba luchando contra las dictaduras. Entonces, posiblemente la izquierda en República Dominicana se haya contagiado de ese proceso, de la cooptación por parte de la democracia, del Estado y de los partidos políticos que asumieron el proceso. Posiblemente, pienso yo. La década de los 80 en nuestro país fue la década de la emergencia de nuevas corrientes de izquierda, con ideas más modernas, ideas más ya aboliendo los métodos anteriores, los métodos de la violencia. Esa década de los 80 fue una década intensa de lucha social. Porque la clandestinidad ya no era pero ahí hubo parte del desfase de esa corriente de nuevas ideas de la izquierda, inserta en los grupos populares, ya no solamente la izquierda de la fábrica, del trabajo sindical, sino la del trabajo barrial. Sí. El de los clubes, la izquierda de los clubes, que se comenzaba y del territorio, la inserción en el territorio, e incluso una izquierda que toma el elemento de la cultura como un elemento importante de la lucha social. Esos son ideas nuevas, pero esa izquierda tuvo desfase entre la lucha social comunitaria de base y la lucha política. Mientras el país estaba en un proceso de apertura, de democratización, la izquierda seguía apostando a la clandestinidad y a la insurrección popular. Correcto. Mira, Bernardo, vamos a hacer una pausa. Entonces, ese desfase ahora hay un desfase que se da en otra modalidad de desfase. Vamos a ver en el próximo segmento para que vayamos a una pausa y analicemos ese desfase en esa nueva modalidad que dice el antropólogo popular o social, antropólogo social, Bernardo Matías. Estamos conversando sobre este proceso político, social, económico, social, como usted lo pueda ver, de los últimos 50 años, podemos decir. En breve venimos con Bernardo Matías. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos.
los invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Continuamos en este programa, yo le digo un programa especial con Bernardo Matías. Nos quedamos hablando de un cambio de los modelos en función de los métodos de desarrollo de la organización. En esa parte que la izquierda había ido cambiando de manera vertiginosa. Pero Bernardo ha traído otro tema que quiero que él lo desarrolle en esa parte de lo que ha sido el cambio en términos del enfoque de la sociedad a su desarrollo individual o colectivo. Sí. Volviendo a aquellos elementos históricos, estructurales de los cambios que reflejan lo que somos la sociedad hoy y ese movimiento social de la República Dominicana, hay un fenómeno a destacar que es lo que algunos le llamamos la privatización de la fe. Yo no había oído eso. Sí, la privatización de la fe es el Dios en el cual tú crees, refugiado en el templo, no conectado con la sociedad y sus problemas. Y entender que el problema de la fe es un problema esencialmente individual. No es un problema que te toca a ti como individuo, pero al mismo tiempo a la comunidad. Y sucede que en la década de los 80, la teología de la liberación jugó un papel fundamental en la organización social y política en toda América Latina y otras partes del mundo, pero en América Latina. Con el debilitamiento del socialismo también se debilita la teología de la liberación, porque la teología de la liberación estaba muy conectada con las ideas socialistas. El Dios de los pobres, el Dios conectado con los problemas de los pobres, de la comunidad, del campesino, del trabajador, de las mujeres, del barrio. Algunas organizaciones que todavía hoy, y yo le digo a ellos, ustedes representan la testarudez histórica, porque son de los que no se vencen. Tú eres de los testarudos históricos, sí, yo también, de los que no nos vencemos, ¿verdad? Copa de Eva, el colectivo. Sí. Comité para la Defensa de los Derechos Barriales. Ciudad Alternativa, son el resultado de esa iglesia comprometida. Sí. Y que viene de la comunidad eclesial de base, y que eso se ha ido debilitando. Logró esa convivencia con esa sociedad civil de las juntas de vecinos, de los clubes culturales y de las familias para insertarlo en ese proceso de su autodesarrollo. Entonces esa lucha por una utopía de una nueva sociedad se traslada al templo y sigue siendo una utopía por un nuevo mundo, un cielo nuevo, una tierra nueva, pero la apuesta es a partir de la conversión individual. Y esa conversión individual se asume como una participación centrada en el templo. Correcto. No que te lleva hacia la comunidad, una fe que te conecta con los problemas de la gente. Entonces ese fenómeno del debilitamiento también, de la influencia de las comunidades eclesiales de base, se traduce en un debilitamiento de la organización social comunitaria. Ahorita te decía el tema de la izquierda, que la izquierda ya no es un fenómeno exclusivo de la izquierda, para mí es una de las crisis del sistema político dominicano, la desconexión de los partidos políticos con la sociedad, y que para mí es la crisis más profunda de la democracia.
cuando el sistema político está desconectado con las necesidades y expectativas de la gente. ¿Por qué? Porque las necesidades y expectativas de la gente se convierten en un instrumento electoralista para llegar al poder. Y una vez se llega al poder, esas necesidades y expectativas se le da la espalda. Porque prima mucho el individualismo. Pero la política como clientela. Por eso. La política como un simple recurso de llegar al poder y dominar y controlar el presupuesto público. ¿Tú crees que ha cambiado, que ese cambio, esa inserción de los partidos políticos en ese nuevo sistema económico, social, con práctica política, o que a través de la toma de los partidos, de la práctica de los partidos, pues asumió el poder? Por ejemplo, ¿tú crees que la desaparición de esos liderazgos paradigmáticos que éramos como vos, como Peña Gómez, como Balaguer, tuvieron mucho que ver con eso? Ellos fueron fruto de cosas naturales, de la edad, las enfermedades. Es inevitable. Pero eso contribuyó, habrá contribuido eso. Influye, pero no se puede definir ni establecer como el elemento determinante. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de tendencias estructurales, históricas a nivel mundial de los países. Tú tienes un liderazgo histórico como el de Lula en Brasil, sí, que se ha visto obligado de sus ideas de izquierda a adecuarse a un modelo más liberal, sí, capitalista. Es decir, la apuesta de Lula no es por el socialismo. Algunos manipulan y creen que Brasil es socialista. No, Brasil más bien es una sociedad capitalista con modelos de gestión social más redistributivo, pero toda la base la con Lula, porque con Lula, sí, con Lula. Igual que Evo Morales, viene de una izquierda radical, revolucionaria, y se ve obligado a hacer cambios en el marco de un sistema capitalista. Y el más reciente es Petro de Colombia, que viene de ser guerrillero, correcto, y con ideas socialistas, pero se ve obligado, él y todo su partido, su movimiento. Además que ni Balaguer ni Peña Gómez era socialdemócrata. Juan Bosch. Pero se le veía un poco más a la izquierda. Los líderes marcan pautas en la sociedad, trazan líneas. Y yo creo que la presencia de esos líderes indicaría que en medio de lo que es la sociedad hoy, habría diferencia, habría sello distintivo. Es decir, los líderes marcan sello distintivo en la sociedad, por su manera de pensar, de actuar, de ser. Yo creo que tuviéramos una sociedad capitalista, una sociedad inserta en el modelo neoliberal, pero con algunos sellos distintivos. Por ejemplo, el PRD no fuera el mismo PRD que es hoy. Con Peña Gómez no creo que se hubiese dado la fragmentación que se ha dado en el PRD. El PLD por igual, con la presencia de Juan Bosch, seguiría siendo un partido no tan hacia la derecha como lo es en el día de hoy. Igual que el PRD seguiría siendo un partido... El PRM no hubiese existido, pero las ¿Con Peña Gómez? No. Que no hubiese existido. El PRM. Ah, el PRM, no. Quizá un partido pequeñito. Correcto. Como era la Alianza Social de Pueblo. Exacto, así. Pero el PRD con Peña Gómez hubiese sido el partido fuerte que era. ¿Cómo tú crees que de eso yo estoy... ¿Tú le ves alguna expectativa, las expectativas inmediatas de que esos partidos pudieran y la sociedad pudiera cambiar? No, porque mucha gente me dice que eso es cíclico. Lo que pasa es que los partidos cambian en función de la visión que tengan sus líderes. Y los tres grandes partidos de la República Dominicana abrazaron las ideas conservadoras, cada uno con sus matices. Sí. Pero en términos de la conducción del Estado y todo el enfoque paternalista del Estado, el enfoque clientelar del Estado, reproducen ese modelo y no se plantean, yo no veo posibilidad de cambio.
Pero eso afecta a la democracia profundamente. A eso iba, son esos partidos poco democráticos, que incluso son tan poco democráticos los partidos, como no tienen capacidad interna para resolver sus problemas, tienen que recurrir a las encuestas para elegir candidatos. Y yo no estoy de acuerdo con el tema de las encuestas, porque yo creo que la encuesta es una expresión de la debilidad de los partidos, y lo que hace es que profundiza su debilidad y debilitan su institucionalidad. Porque si tú y yo estamos en un mismo partido, es porque los dos tenemos objetivos que nos unifican alrededor de ese partido. A través del partido. Y por tanto, quienes tienen que elegir quién le va a representar como candidato son los miembros de ese partido. Yo no puedo poner en una encuesta a opinar que de quién puede ser el candidato para yo elegirlo a lo del PRM, a lo del PLD, a lo de Fuerza del Pueblo, y todo el mundo puede decir quién puede ser candidato. Eso es válido para unas elecciones generales. Pero en función del Estado, Bernardo, nosotros vemos esa debilidad, porque el partido, al ser influyente de manera determinante en lo que son los demás poderes del Estado, los partidos entonces influyen en la debilitación de la institucionalidad en esos poderes del Estado. Tú tienes un Congreso que va a depender 100% de los partidos, pero esos partidos tienen debilidades y tienen falencias. Los partidos, y estoy seguro que tú en algún momento en tu militancia política lo sufriste, los partidos en nuestro país, incluyendo los mismos de izquierda, terminan siendo propiedad de un grupo, de una élite, y dentro de esa élite de una o dos personas, sí, donde todo el mundo está esperando la directriz de esas dos personas. Y cifran sus esperanzas en esas dos o tres personas. En esas dos personas. Y la democracia interna está permeada por esa élite política que domina. Y normalmente domina quien tiene vínculos con los sectores económicos fuertes. Los sectores fácticos. Los poderes fácticos. Los que tienen el poder económico en sí mismos, los que tienen mucho dinero, pesa mucho la conexión y el apoyo que pueda tener de la cúpula eclesial en la República Dominicana. Ah, sí, depende mucho. Sus vínculos con los poderes fácticos de la Iglesia, y esencialmente de la Iglesia Católica, aunque ha ido emergiendo cada vez más poderes fácticos de redes de pastores que se han montado en ese modelo clientelista también, de búsqueda de beneficio económico del Estado. Perdón, voy a decir una palabra. En televisión no puede decir. No puedo decir esa cosa, que no son malas, uno no sabe cuáles son las malas. Pero lo que me está describiendo es realmente que tenemos que enfocar diferente. Yo no sé si tú, como militante ahí adentro, te es familiar lo que yo estoy diciendo. Sí, o yo estoy en abstracto. Ya yo no soy, porque tú me atribuyes una militancia como hace 20 años. No, pero tú estuviste muchos años. Yo estoy vinculado, pero ya no tengo esa militancia porque yo estoy viendo eso también. O sea, tú no haces nada con luchar para siempre, cada vez estar más atrasado en términos de lo que tú piensas, a menos que tú no cambies. Y a mí me ha tocado la mala suerte que yo no he querido cambiar mi enfoque de la sociedad. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es posible que el PRM todavía se esté discutiendo si Faride puede ser candidata o no? Sí. Es que detrás de eso hay un sector o varios sectores importantes. Y que puede ser hasta el sector eclesial que esté presionando, y eso no sale a la luz pública ni nada. Entonces sus vínculos internos en el partido le tienen miedo a ese sector. No, porque ella tiene una base social en el territorio muy importante. Y tiene un valor importante en decir lo que siente. Y tiene un posicionamiento en la sociedad a nivel de imagen. Y eso en política es fundamental. Si hay algo que todavía tiene importancia y vigencia en la política es el territorio. Los partidos que no tienen incidencia en los territorios tienen dificultades. Son débiles. Son débiles. Sí. Tú necesitas estructura en los territorios. Y en segundo lugar, tú necesitas un buen posicionamiento de imagen. Correcto. En este momento. Y necesitas recursos también. Entonces, en el caso de Faride, tú dices,
no sale a la luz pública, pero el que maneja un poquito los elementos de la lucha política de intereses sabe que detrás infiere a que vaya hay por ahí. sectores Bernardo, económicos, políticos, eclesiales o dentro del mismo partido que ya no la ven como la conexión fiel a sus intereses. Bernardo, nos están votando. No, nos están diciendo que podemos volver. despidiendo. Mira, Bernardo, yo quiero que vuelva aquí, que volvamos para que analicemos otros aspectos de ese devenir político y social, con la experiencia y la amplia capacidad intelectual que te ha formado, que nos ayude a Estamos para servir, todavía queda esa parte en esta sociedad de alguna, lo que yo le llamo minorías proféticas. Minorías intelectuales proféticas. Proféticas. Vamos a una pausa. Aportando a la sociedad. Mire, le agradezco mucho a Bernardo este espacio de hoy, le agradezco a ustedes, al equipo de aquí que nos ha permitido este par de minutos que nos pueda pasar, y nosotros vamos a hacer una pausa porque vamos a volver mañana con ustedes, con otro programa muy interesante, quizás no tanto como este, pero yo trataré de que sea así. Hasta mañana si Dios quiere. Bueno, y gracias por su atención. Bernardo, gracias.